felicitar al coro, una alabanza muy hermosa y sobre todo un tema muy oportuno por cuanto se relaciona con lo que vamos a predicar, continuando nosotros esta serie de mensajes sobre la vida de Jesús. Hoy queremos hablar de Cristo como el agua viva para un mundo sediento. Padre, gracias por la oportunidad de ocupar este lugar para traer tu palabra. En esta hora nos ponemos en tus manos y pedimos tu bendición sobre nuestras vidas y que tú nos capacites a través de tu Espíritu Santo para exponer la palabra. En esta hora te suplico de una manera muy especial por cada una de las personas aquí presentes, aquellos que son hijos tuyos, que el mensaje de tu palabra les ayude a crecer, y aquellos que no, que puedan reconocer que Cristo es el único que puede satisfacer las más grandes necesidades del ser humano. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Juan capítulo 4 contiene la conversación de Jesús con una mujer, conversación que quedó registrada en las Escrituras como una manifestación del interés de nuestro Señor por las almas, especialmente por una mujer viviendo en una condición inmoral, solitaria y podemos decir con toda seguridad que también desesperada. Una mujer espiritualmente vacía con la que Jesús se encontró e hizo una de las declaraciones más extraordinarias que encontramos en la Biblia, que es cuando Él directamente se declara como el Mesías. Esta mujer fue privilegiada por cuanto fue la receptora de semejante noticia. Una mujer con una necesidad que se encontró con Jesús y cambió su vida para siempre. Todos los seres humanos tenemos grandes necesidades en el orden espiritual. Conocer a Jesús es lo mejor que nos pudo haber ocurrido. Ese encuentro que tuvimos con Él nos cambió para siempre. De igual manera, si en esta mañana usted ha venido a este lugar con necesidades espirituales, que ha intentado satisfacer una y otra vez de manera equivocada, en lugares equivocados, con personas equivocadas, quiero decirte que Jesús y solo Él es el único que puede satisfacer esas grandes necesidades. De hecho, Juan capítulo 4, Él se presenta como el agua viva y dice claramente que cualquiera que bebiere, dice, del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Conocer a Cristo es experimentar la verdadera satisfacción espiritual. ¿Le conoces? ¿Puedes testificar de que estás experimentando eso? Si aún no le conoces, esta mañana puede ser tu gran oportunidad para reconciliarte con Dios, para creer en Cristo Jesús como tu Salvador y dejar que Jesús llene ese vacío que tienes y comiences a vivir una vida nueva, distinta, una vida abundante y sobre todo eterna. Quiero invitarles a reflexionar en este pasaje de Juan capítulo 4, una vez que Juan el Bautista había anunciado a Jesús como el Mesías. El Señor llama a sus discípulos y comienza a capacitarlos con la gran responsabilidad de transformar al mundo llevando su evangelio. Y ahora Él les va a mostrar de una manera muy práctica cómo alcanzar al mundo fuera del judaísmo, entre Galilea al norte y Judea al sur. Un pueblo y olvidado, perdido y olvidado, vivía en una tierra espiritual de nadie llamada Samaria. Ellos también necesitaban oír las buenas nuevas. Allí Jesús se enfocó su atención y decidió pasar por ese lugar. Dice la palabra, y le era necesario pasar por Samaria, específicamente a una ciudad de Samaria llamada Sicar.
quiero que veamos en primer lugar a dónde Jesús fue con sus discípulos. Seguimos leyendo en el verso 5, dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Jesús había percibido que su ministerio en Judea estaba atrayendo las atenciones por razones equivocadas, y entonces él decide salir de Judea y viajar hacia Galilea. Pero algo que ocurría en aquellos tiempos era que los judíos odiaban a los samaritanos. Para ellos los samaritanos era una raza inferior, una raza mestiza, idólatra, confundidos religiosamente, degradados moralmente. En consecuencia, los judíos no ponían ni un pie en terreno samaritano. Sin embargo, los samaritanos tampoco regaban amor. Ahora quiero que observen que Jesús nunca se dejó llevar por estos prejuicios. A él no lo retuvo ninguna barrera. Jesús miraba al ser humano y veía almas desesperadamente necesitadas, sin importar su condición social, su raza. Nada de esto detenía al Señor. Para evitar la contaminación, los judíos viajaban de Galilea a Judea, escogiendo cruzar el río Jordán hacia el este y esquivar a Samaria antes que atravesarla. El viaje era más extenso, más incómodo, pero para ellos era preferible hacer este cambio de ruta antes que pasar por ciudad de samaritanos. La presencia de un pozo, como dice la palabra, el pozo de Jacob, le dio a Jesús la oportunidad perfecta, porque Jesús vivía con un estilo de vida pendiente de las necesidades de otras personas para hablarles. Cuando usted y yo decidimos que lo más importante que ha ocurrido en nuestra vida es conocer a Jesucristo, y a la vez consideramos que lo más importante que le puede ocurrir a cualquier ser humano en esta vida es conocer también a Cristo, estaremos pendientes de las oportunidades y veremos oportunidades donde otros no la ven, y sabremos aprovechar esas oportunidades porque tenemos un corazón dispuesto para eso. Jesús enseguida vio allí una oportunidad junto al pozo de Jacob, una oportunidad perfecta para echar mano del símbolo familiar de la vida, tan necesario, el agua. Los seres humanos no podemos vivir sin agua. Por eso nuestro planeta, la gran parte es agua. Y Jesús decide usar este elemento indispensable de la vida humana como una metáfora, como una figura de Él mismo y lo que viene como resultado de conocerle. ¿Hay alguien aquí que pueda vivir sin agua? ¿Verdad que no? Podemos pasar algunos días sin comer, pero no sin beber agua. El agua se nos hace indispensable. De igual manera, es absolutamente indispensable para el hombre tener a Cristo, para tener una relación con Dios. A la hora sexta, el sol estaba en su punto más alto y el tiempo, imagínense, bien caliente y seco. Jesús y los discípulos habían estado viajando toda la mañana, no habían autos, tampoco bicicletas, puro pie, y necesitaban comida y agua para seguir. Y mientras Jesús, cansado del camino, descansa junto al pozo, sus discípulos fueron a buscar comida. Dice el verso 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. De pronto llega allí una mujer y se establece una conversación entre Jesús y esta mujer. Me gustaría que reflexionemos juntos en esta conversación entre Jesús y la mujer samaritana. Allí en los versos del 7 al 25 está toda la conversación. Vamos a ir tomando unos pocos versículos para ir analizándolos
detalladamente. Y aquí vemos 6 veces a Jesús apelando a la mujer y 6 veces a la mujer intentando desviar la conversación. No se engañe, jamás ha salido de nosotros buscar a Dios, ni saldrá. La historia del Evangelio, como he dicho muchas veces, es la historia de Dios buscándonos y de nosotros huyendo de Dios, huyendo. ¿Por qué podemos en un momento determinado creer en el Evangelio? Porque alguien nos confrontó con esa verdad, nos expuso la palabra, nosotros escuchamos y ese Evangelio vino a iluminar nuestras mentes. Pero en realidad, cuando analizamos la experiencia, fue Dios quien nos buscó. Miren el interés que Jesús tiene en esta mujer y miren a esta mujer una y otra vez evadiendo la conversación, rechazando el tema. Esto nos suena muy familiar porque encontramos a muchas personas en nuestro diario vivir que le hablamos de la palabra y reaccionan exactamente igual. Los temas espirituales les incomodan, siendo los más importantes. En primer lugar, Jesús apela a la bondad de la mujer y la mujer responde de una manera defensiva. Verso 7 y verso 8, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Aquí vemos a Jesús apelando a la bondad de la mujer. Y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer le responde defensivamente. Verso 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Quiero que observen 2 detalles. Primero, ella viene sola. Las mujeres, por lo general, venían en grupo al pozo, no solo para repartirse la tarea de sacar agua, sino para hacer algo que es muy propio de las mujeres. Ya hay algunas que lo identificaron. O sea, no solamente para ayudarse, sino para conversar. Lo peor que le puede pasar a una mujer es verse sola y no tener con quién conversar. O sea, esta mujer viene sola. En segundo lugar, viene durante el momento más caliente del día. Jesús rompe la tradición. Para él las reglas no son barreras cuando se trata de confrontar a un alma con la verdad de su palabra. Rompe la tradición, habla con la mujer y cortésmente le pide a ella algo de agua del pozo. Ella responde a la defensiva, ya lo vimos en el verso 9. El tono de esta pregunta del verso 9 significaba, ¿qué haces tú pidiéndome de beber? ¿Acaso no sabes que hay reglas? ¿No las conoces? Yo estoy muy por debajo de ti porque no soy judía y además soy mujer. Y encima de eso, samaritana. Observen cuántas barreras. Una mujer samaritana, y Jesús le importa poco todas estas cosas. No le importa en absoluto. Él supera las barreras. Él apeló a la generosidad de la mujer y ella responde defensivamente. No olvide eso. Un interés de Jesús por ella, un rechazo de parte de ella. Segundo, Jesús apela a su curiosidad. Verso 10. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer responde con sarcasmos. Verso 11 y verso 12, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron de él sus hijos y sus ganados? Jesús no responde a la actitud defensiva de la mujer. Quiero que observen este detalle importante, porque aunque una y otra vez Jesús está tratando de confrontarla, ella se va, evade, huye. Jesús no se deja llevar por eso, no cae en su juego. Para él lo más importante era confrontarla con la verdad.
y una y otra vez insiste. Aquí apela a su curiosidad, la mujer le responde con sarcasmo. Jesús no le había anteriormente respondido a su actitud defensiva, más bien le dijo: si supieras en realidad con quién estás hablando, tú me estarías pidiendo a mí que te dé de beber y yo te daría agua viva. Sin duda que esto despertaría la curiosidad de la mujer. Ella respondió con sarcasmo, como ya vimos, y en el versículo 11 y verso 12, y una versión de estos versículos de su respuesta pudiera ser: vamos, las aguas de este pozo están bien hondas y ni siquiera tienes balde que llegue allá, así que ¿de dónde puedes sacar el agua viva? Ella también reaccionó a la insinuación de Jesús de que él era alguien especial, trayendo a colación la historia de ese lugar, de ese sitio. Sin embargo, aún esto no detuvo a Jesús. Él sigue. Ahora Jesús apela a su necesidad espiritual. Verso 13 y verso 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cualquier persona que beba agua volverá a tener sed. No importa lo fresca que esté, ni la cantidad de agua que tome. A veces hay días en los que andamos como leones sedientos en el desierto, y tomamos agua y aún así al poco tiempo volvemos a necesitar beber agua. Sin embargo, cuando bebemos del agua viva, quedamos realmente satisfechos, porque Jesús no está hablando de un agua física, del agua natural. Jesús está hablando de Él como la fuente de la vida eterna, de Él como el único que puede realmente satisfacer las verdaderas necesidades espirituales del ser humano. Porque las verdaderas necesidades del hombre no son necesidades físicas. No se engañe de esa manera. Lo material lo puede tener hoy y producirle un placer temporal, como todas las cosas de este mundo, pero se va a dar cuenta que necesita mucho más y que lo material no le puede llenar, no le puede satisfacer. La clave es una relación con Dios, con Jesucristo. Jesús dejó a un lado el sarcasmo de esta mujer y apeló a su necesidad espiritual. ¿Qué necesitaba ella? Vida nueva, vida en Cristo. Ella había dejado de vivir y estaba meramente existiendo. ¿No le parece conocido eso? Cadáveres que deambulan sobre esta gran selva humana, que solamente están existiendo, pero que no saben para nada de lo que es la vida, la verdadera vida. Y esa mujer estaba así. Entonces Jesús utilizó las imágenes del agua del pozo estancada y del agua corriente, que es viva, para describir la clase de vida disponible que tienen aquellos que creen en Él, que Él brinda cuando alguien le conoce. Los que confían en Cristo nunca tienen que mirar fuera de sí mismos, buscando satisfacción. ¿Por qué? Porque Cristo mora en nosotros y suple toda necesidad emocional y espiritual. Eso es lo que significa tener a Cristo como Salvador. Eso es lo que significa mirar a Cristo como el Señor. Por eso es tan importante cultivar nuestra relación con Él todos los días. Y cuán doloroso es que a veces eso es lo primero que descuidamos. No nos interesa, como decía la letra de la canción, en muchos casos, venir a sus pies, deleitarnos en Él. No. Le pregunto directamente, ¿cómo está su relación con Dios? Miren, si triste es vivir sediento sin conocer a Cristo.
una condición más miserable es, después de haberle conocido y teniendo la fuente de vida eterna, andar vacíos por desobediencia, por no leer su palabra, por no orar. Probablemente usted llegó hoy aquí y está sentado y lo único que ha recibido en la mañana fue la clase de la escuela dominical. Y lo que entendió de ella fue un 50%. ¿Por qué? Porque no conoce la palabra. Probablemente, y voy a ir un poco más lejos, haya pasado toda esta semana y usted no haya leído la Biblia ni una sola vez. Y algunos pasan la semana sin leer la palabra y vienen a la iglesia y lo menos que hacen es atender el mensaje o la clase de la escuela dominical. Porque para ellos hay otras cosas que son más importantes. Y no están mintiendo. Es la verdad. Para ellos es más importante quizás andar como un satélite dando vueltas que estar aquí escuchando la palabra. Porque es el resultado de descuidar la vida espiritual. Solo quiero que usted considere esto y piense. Después de haber conocido, vive en un deleite con Cristo. Se goza en Él. O bien la mujer era sorda a lo espiritual, o deliberadamente estaba evadiendo el tema. Verso 15. Le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. A menudo las personas evitan conversar de las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque las necesidades físicas son más fáciles de saciar y proveen la ilusión de una satisfacción más honda, pero no es más que eso, pura ilusión. Y por eso cuando llega el tema espiritual le incomoda. No ha tenido usted la oportunidad de estar conversando con alguien y Dios haberle puesto en su corazón hablar de la palabra a esa persona, y en cuanto usted toca el tema espiritual, la persona evade el tema, se escapa, no le conviene hablar sobre eso. No obstante, la mujer llevó la conversación de nuevo a lo superficial porque ella se sentía más cómoda en eso. Pero el Señor estaba decidido a no dejarla, porque Dios, alguien lo llamó, y con razón, el eterno sabueso del cielo. Es como un perro cazador que va detrás de su presa. Dios no desiste. Usted está aquí porque Dios no se cansó. Persistió. Y créanme, hermanos, Él sabe cómo ganar. Y tiene variados métodos, diversos. Él estaba decidido